Hola hermanas, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Estamos reunidas una vez más para poder continuar nuestro estudio de la palabra del Señor, el cual comenzamos ya el año pasado estudiando la epístola de Santiago. Y nos encontramos este año ya finalizando casi el estudio. Estamos en el capítulo 5. Hoy vamos a estudiar los versículos del 16 al 18. Así que le vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos guíe, el que nos enseñe en esta mañana, en esta hora, a la hora que usted quiera ver este estudio. Y por sobre todas las cosas, que permitamos que Él transforme nuestro corazón y que quite lo que tengamos que quitar, que nos anime si necesitamos ser animadas, la obra que Él quiere hacer en nuestra vida, que nosotras no pongamos estorbo para ella. Oremos al Señor. Señor, le damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de abrir su palabra. Señor amado, le doy gracias en forma especial porque usted es bueno, es misericordioso con nosotras, Señor, al permitirnos tener tiempos libres para poder estudiar su palabra, Señor, que nadie ni nada nos impide, nos prohíbe, Señor, acercarnos a ella. Gracias porque en ella encontramos lo que necesitamos, sin duda. Señor, usted en su misericordia, en su amor con el que nos trata, sabe lo que necesitamos, Señor, y nos muestra, nos enseña aquello que necesitamos, Señor, escuchar. Le rogamos, Señor, en esta hora que quite cualquier distracción, cualquier estorbo que quiera interponerse en este tiempo, Señor, y que podamos estar atentas a su palabra, a ser enseñadas, a ser corregidas, Señor. Señor amado, que al final de este estudio, Señor, podamos darle toda la gloria y la honra a usted, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le invito entonces a buscar allí en la palabra del Señor el libro de Santiago. Vamos a dirigirnos al capítulo número 5 y vamos a dar lectura a los 3 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a leer entonces Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice así: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que el Señor tiene para nosotras en este día a través de estos versículos. Personalmente yo quiero darle gracias al Señor porque Él habló a mi vida, Él me enseñó, además me llevó a pasar tiempo con su palabra, especial estudiando y conociendo un poco más. Siempre podemos aprender algo nuevo de su palabra y de nuestro Dios. Parte el versículo 16 con la palabra confesaos y dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es decir, está diciendo que debemos confesar nuestras ofensas con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, ¿sí? Unos a otros. Como es algo mutuo, es una relación de lo que está hablando acá. Por eso es que debemos entender que no nos está señalando aquí que nuestros pecados deben ser confesados a los hermanos, ni siquiera a los pastores. Lo que está diciendo aquí es que confesemos nuestras ofensas unos a otros con el propósito, la idea aquí es de estar en paz con el hermano. ¿Sí? Por eso usa la palabra nuestras ofensas. Y para aclarar un poco más ese punto, le invito a leer un versículo que tal vez usted conoce de memoria, que está un poquito más adelante en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquí nos queda muy, muy claro que nuestros pecados deben ser confesados, sí, pero delante del Señor. Es a Él a quien debemos confesar nuestros pecados. Dice Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Por lo tanto, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? Es al Señor. Pero también lo que nos está enseñando aquí el libro de Santiago es que
como ya vimos antes también, en unas semanas atrás, pecamos muchas veces contra nuestras hermanas. A veces ofendemos a alguna hermana con palabras, con actitudes, a veces intencionalmente y otras veces sin intención. Pero le ofendemos, le dañamos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que ojalá el ideal fuera que entre hermanas no tuviéramos este tipo de situaciones, pero las tenemos y las hay? Y probablemente hoy usted pueda traer a su mente alguna situación en la que usted haya ofendido a alguien o en la que usted se haya sentido ofendida y que aún no esté resuelta. Y la palabra del Señor quiere, antes que seguir avanzando en el estudio, quiere decirnos alto. Debemos restablecer la relación que está rota por esa ofensa. ¿Sí? La idea aquí, al decir confesaos vuestras ofensas unos a otros, nos está señalando que el propósito es que estemos en paz. La idea de confesar esta ofensa, si fui yo quien ofendió, la idea de confesar la ofensa es buscar el perdón. Si yo fui la ofendida, el propósito es perdonar. ¿Para qué? Para que nuestra relación sea restablecida, ¿sí? Es muy importante, a lo largo de la palabra podemos ver lo importante que es para el Señor que nosotros estemos en paz con nuestras hermanas. A veces podemos pensar que nuestros pecados con la hermana no son grandes, no son mayores. Sin embargo, la palabra en muchas ocasiones nos recuerda que debemos estar en paz, que somos un cuerpo, que somos hermanas y que por lo tanto debe haber en nosotras armonía y unidad. Y para eso, de forma práctica, ¿cómo podemos lograrlo? Santiago nos está diciendo aquí, una forma práctica es confiesen sus ofensas. Es decir, nos vamos a ver en la necesidad de hablar con la hermana, de buscar a la hermana. ¿Yo debo confesar mi pecado al Señor? Sí. ¿Pedir perdón? Sí. ¿Y Él me va a perdonar? Claro, eso es lo que dice su palabra. Pero le invito a ver cuán importante es para el Señor que también nosotros hayamos buscado el perdón y hayamos perdonado a nuestra hermana, a nuestro hermano, a nuestra hermana. Le invito entonces a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Vamos a leer ahí el versículo 24. ¿Sí? 23, vamos a partir por el 23, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, es decir, si en un momento usted está prestando un servicio al Señor, está dando una ofrenda, sea una ofrenda de su tiempo, una ofrenda espiritual, una ofrenda económica, sea cual sea la ofrenda que usted va a presentar al Señor, una ofrenda, un servicio para Él, usted se va a acercar a la palabra del Señor a estudiarla como una forma también de ofrendarle su tiempo para pasarlo con Él. Dices, si traes ofrenda y allí se acuerda de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, al momento de prestar el servicio al Señor, yo recuerdo que yo no estoy en paz con alguien, dice el versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar, alto, no sigas, detente allí. ¿Para qué? ¿Para no servir al Señor? No. Deja tu ofrenda delante del altar y anda, pausa con la ofrenda, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Al decir allí reconcíliate primero, tiene la idea de que luego yo voy a regresar y voy a continuar con mi ofrenda. No es que yo voy a dejar de servir al Señor porque estoy enemistada con mi hermana, no voy a dejar de ofrendar al Señor porque estoy enemistada con alguien, sino que voy a dejarla en pausa para poder ir y reconciliarme con mi hermana. Y entonces, dice el versículo 24, ven y presenta tu ofrenda. El Señor quiere que nosotras le ofrendemos nuestro tiempo, nuestra vida entera.
Pero si yo estoy enemistada con mi hermana en algún aspecto, sea grande o pequeño, sea que yo ofendí, o sea, como dice en esta oportunidad el pasaje, sea que te ofendió, que tú eres la ofendida, detente, no sigas, alto, busca a tu hermana y reconcíliate. Y esa es la idea de lo que nos está diciendo el libro de Santiago en el capítulo 5, versículo 16, para que pongamos en práctica eso que allí ya el Señor Jesús estaba enseñando en Mateo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces, hermana, yo le pregunto, ¿usted tiene alguna ofensa que confesar el día de hoy? ¿Tiene alguien a quien usted se da cuenta ahora que debe llamar y reconciliarse? Es más, le voy a animar algo que no lo tenía pensado. Pero si usted pensó en alguien, si trajo un nombre a su mente, a su corazón, pause este video. Póngale pausa, llame a su hermana, reconcíliese con ella, busque la paz, ore con ella. Mire lo que dice el versículo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Son dos acciones que van juntas. Yo le voy a confesar a mi hermana la ofensa, le voy a pedir perdón o voy a perdonarla y voy a orar con ella. Hermana, si usted hoy, ahora, en este momento se da cuenta que necesita hacerlo, pause el video, vaya, hágalo y luego regrese y continúe con el estudio. ¿Sí? Bueno, la idea allí entonces es, yo debo orar por mi hermana, ¿verdad? Es un mandato que lo hemos encontrado en otras partes de la Escritura, orad unos por otros. Pero claramente yo, si estoy enemistada con alguien, si tengo algo aquí en el corazón con alguna hermana o algún hermano, probablemente no quiera orar por esa hermana. Cada vez que esté ahí en las peticiones de oración y me aparezca su nombre, algo va a estar estorbando mi oración por esa hermana. Por eso Santiago nos anima aquí y nos dice, confiesen sus ofensas, es decir, restablezcan la relación, estén en paz y oren unos por otros. Porque el Señor sabe, hermanas, que si no estoy bien con mi hermana se me va a hacer muy difícil orar por ella. Pero el Señor quiere que oremos por ella, pero no quiere que ignoremos que estamos mal unas con otras. No, Él quiere que antes vayamos, nos reconciliemos, confesemos nuestras ofensas para que luego podamos orar sin estorbo. Y dice, es más, porque allí hay una coma. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a confesar con mi hermana la ofensa? ¿Para qué voy a buscar el perdón y orar por ella? Para que seáis sanados. Y hermanas, este punto en el que nos está hablando de la sanidad, lo primero que le quiero mostrar es que si usted le confesó a su hermana la ofensa, se pidieron perdón, están en paz y están ya orando la una por la otra sin estorbo, hermanas, allí está la primera sanidad que el Señor hizo. El Señor sanó una relación. El Señor sanó su corazón. Porque cuando estamos enemistadas, hermanos, cuando hay ofensas que no han sido confesadas, nuestro corazón está dañado, está herido. Y ese corazón necesita ser sanado. Tal vez hoy hay una herida en su corazón por una relación rota. Y el Señor quiere sanarla. Entonces, no basta con que yo le pida al Señor, Señor, sana mi corazón y sana el de mi hermana. No, el Señor quiere que confesemos nuestras ofensas unas a otras para que luego podamos orar sin estorbo la una por la otra y de esta manera seamos sanados. ¿Sí? Pero también, hermanas, a veces nuestro cuerpo está enfermo y
se enferma cada vez más, no entendemos por qué. No, esto no digo que ocurra siempre, pero muchas veces cuando tenemos pecado oculto, guardado, se resiente tanto nuestro corazón que incluso se resiente nuestro cuerpo. ¿Sí? Dice en el libro de Salmos, yo creo que usted recuerda también este pasaje, le invito a buscarlo, en el libro de Salmos, capítulo 32. ¿Sí? Está aquí hablando David, el escritor de este salmo, está diciendo en el versículo 3, mire, Salmos 32, versículo 3, mientras callé, es decir, mientras callé mi pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, sino que dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice el salmista David que sus huesos, su cuerpo se estaban envejeciendo, se estaba doliendo hasta su cuerpo porque había pecado que él no había confesado delante del Señor. Y hermanas, la confesión de nuestros pecados trae alivio a nuestro corazón, pero también a nuestro cuerpo. Nos quitamos un peso de encima cuando confesamos nuestro pecado, porque el Señor nos perdona, nos limpia, nos quita ese peso. Y Santiago nos está diciendo y nos está animando, al igual que el Señor Jesús en el libro de Mateo, que confesemos también a nuestros hermanos nuestra ofensa, en qué le fallé, en qué le ofendí, que lo diga con mi boca, pero con el objetivo de buscar el perdón. Hermanas, y estoy segura que usted lo ha experimentado alguna vez. Hacer esto nos quita un peso de encima. Sentimos la mano del Señor reconfortándonos. ¿Por qué? Porque restablecimos la paz y la armonía con nuestra hermana. Hermana, si usted no lo ha hecho, si necesita hacerlo, hágalo ahora. Confesaos, orad unos por otros. En este tiempo en el que no podemos reunirnos, no podemos ver, no podemos abrazarnos, una de las muestras de amor más grandes que podemos hacer por nuestros hermanos es orar por ellos. Hay muchas necesidades en nuestra iglesia, en el mundo, muchas peticiones. Las hermanas de nuestra iglesia, nuestras amigas, están pasando necesidad, tienen peticiones. Y yo me imagino si usted lleva ahí un registro, ¿verdad?, de las cosas que están pasando, las vamos anotando. Yo voy anotando aquí en cada reunión las peticiones y están allí con nombre. El propósito de esto es que usted pueda orar por su hermana en paz, sin estorbo, ¿sí? Y luego dice, punto seguido, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermana, usted puede pensar, bueno, el justo tiene una oración más poderosa que la mía. Aquel que es justo delante del Señor. Y bueno, yo quiero decirle, hermana, recordarle que delante del Señor, usted y yo ya hemos sido justificadas. Si usted ha creído en el Señor Jesús como su Salvador, dice la palabra que Él nos ha justificado y el Señor, Dios Padre, nos ve justas a través de Jesucristo. Por lo tanto, su oración es la oración de un justo, porque usted ha sido justificado por la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, su oración puede mucho, hermana. Ore al Señor, búsquele. Si va a orar por una hermana, procure estar en paz con ella. Si al orar se da cuenta que no lo está, deje allí su ofrenda y búsquele para reconciliarse. ¿Sí? Miren, luego de que nos está diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho, es decir, con tu oración, hermana, tú puedes bendecir tremendamente la vida de tus hermanos, puedes bendecir tu familia con la oración, porque la oración
suya, mía, puede mucho. ¿Por qué? Porque dirigimos nuestra oración a un Dios vivo, misericordioso, que recibe nuestra oración, que la escucha, que está atento a ella. Y nos pone un ejemplo. En los versículos 17 y 18 nos habla de un profeta del Antiguo Testamento, Elías. Nos da un ejemplo para mostrarnos cómo es que la oración de un justo puede mucho. Mucho, ¿hasta cuánto? ¿Hasta dónde puede? Y nos da este ejemplo. Elías. Dice el versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18, y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Sí? ¿Dónde está esta historia? ¿Dónde se relata esta oración tan poderosa de este hombre? Bueno, en el libro de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, así que le invito a buscar allí Primera de Reyes. Vamos a partir para que podamos ir entendiendo un poquito cómo fue que sucedió esto. El capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, es donde, parte un poco en el capítulo 16, ¿sí? Elías es un profeta del Señor que lleva palabra del Señor a su pueblo, ¿verdad? Israel. Y resulta que en Israel estaba reinando Acab. Y Acab había estado cometiendo pecados peores que sus antecesores reyes, ¿sí? Estaba cometiendo pecados tanto así que tomó por mujer a una mujer pecadora, Jezabel, ¿sí? Que era hija del rey de los Sidonios, y esta mujer servía a Baal, un dios, un ídolo, y llevó al corazón de su esposo Acab a servirle también. Estaba su corazón totalmente lejos del Señor. Y sucedió que ellos enviaron a matar a todos los profetas del Dios verdadero. Pero Elías no murió. Elías el Señor preservó su vida, y dice en el capítulo 17, versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y luego el versículo 2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, y luego dice lo que el Señor le dijo a Elías que debía hacer. Entonces, lo primero que vemos aquí es que él le declara al rey, no va a haber lluvia, no va a llover, hasta que dice aquí, sino por mi palabra. Lo que quiere decir aquí con esta expresión es que hasta que yo ore por esta lluvia, no va a llover en la tierra, porque el Señor lo ha declarado así, porque el nivel de pecado de Acab era terrible, tanto de haber matado a todos los profetas, salvo a Elías, que estaba ahí con vida. Entonces, el Señor le habla a Elías y le dice, bueno, ya, tienes que salir de aquí, tienes que irte a otro lado, ¿verdad? Porque su vida corría peligro. Y en el versículo 7 le dice, pasados algunos días, se secó el arroyo en donde estaba Elías, porque no había llovido sobre la tierra, ¿verdad? No llovió, ¿por qué? Porque Jehová lo había hecho así, dado el pecado que estaba ocurriendo en Israel. Entonces, lo primero que podemos ver acá es que Elías es un hombre que tiene una relación directa y estrecha con el Señor. Él conocía la voluntad del Señor. Él estaba al tanto, estaba consciente que la voluntad del Señor era que no lloviera más, porque el Señor estaba castigando a este rey que estaba llevando a la nación de Israel por mal camino. Por lo tanto, él dijo, no va a llover. ¿Por qué? Porque él conoce a su Dios, sabe que esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Y es lo que nos está enseñando Patti la semana pasada, cuando hablábamos de la oración. No oramos para cambiar la voluntad del Señor, oramos para poder entenderla, para poder conocerla, pero principalmente para que la voluntad del Señor se cumpla en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque su voluntad siempre es perfecta, es mejor incluso que nuestros anhelos más profundos. La voluntad del Señor es mejor. Por lo tanto, si la respuesta a nuestra oración es distinta a lo que nuestro corazón anhelaba,
Es porque la voluntad del Señor es distinta y nosotros debemos ser agradecidos porque es distinta, pero es lo mejor. Bien, entonces Elías se dio cuenta que se estaba cumpliendo la palabra del Señor, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y no llovió, hermanas. Hubo pobreza, hubo sequía, no llovió más. Pasó mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Como decía él, por su palabra, porque él ya había orado, él había hablado ya con el Señor, ya tenía esta relación estrecha. Luego dice el versículo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová en el tercer año, ya han pasado 3 años, ¿sí? Diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El Señor, pasado el tiempo, estos 3 años, el Señor le dice a Elías, anda donde el rey, porque ahora yo voy a hacer llover. El Señor le declaró su voluntad a Elías, le mostró cuál era su voluntad. ¿Cuál era? Bueno, ahora sí va a llover. Eso le dijo, va a llover. Si Dios lo dice, es porque así va a ser, ¿verdad? Y Elías tenía la palabra directa, la voz del Señor que le dijo, anda y dile al rey, va a llover. Por lo tanto, Elías fue, buscó al rey y le habló. ¿Qué le habló? Lo que el Señor le había dicho, ¿sí? Vamos a ver entonces, sigamos avanzando. El capítulo 18, versículo 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, encontró al rey y le viene a declarar lo que el Señor dijo. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Le dice, yo oigo que ya viene la lluvia, así que prepárate, come y sube porque viene la lluvia, ¿sí? Ahora, esto que está diciendo acá, Elías, ¿por qué lo dice? Porque él ya sabe que va a llover. ¿Sabe? ¿Y cómo lo sabe? El Señor mismo se lo declaró, ¿sí? Entonces, podríamos decir en cierta forma, no había nada más que hacer. El Señor ya lo había declarado, iba a llover. No había nada más que hacer. Había que solo esperar la lluvia, prepararse porque viene la lluvia. Pero mira lo que hace Elías. Versículo 42. Acab subió a comer y a beber, como le aconsejó Elías. ¿Y Elías qué hizo? Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Hermanas, Elías sabía que iba a llover, pero sabe que a pesar de que él sabía, él se postró de rodillas delante del Señor y oró al Señor. Y oró al Señor, ¿sí? ¿Y por qué el Señor nos quiere dejar este ejemplo? Porque a veces podemos nosotros pensar, bueno, ¿para qué voy a orar por el hermano si es obvio que el Señor lo va a sanar? ¿Para qué voy a orar por el hermano si el Señor le va a dar un trabajo? El Señor siempre lo hace, si el Señor es bueno, está en su palabra, Él no va a dejar caer para siempre caído al justo. Entonces, ¿para qué voy a orar si el Señor lo va a hacer igual? Mi oración no va a cambiar la voluntad del Señor. Y es verdad, no la va a cambiar. Pero nos mira el ejemplo de Elías. Por eso Santiago nos recuerda este ejemplo. Porque Elías sabía lo que el Señor iba a hacer. Pero eso no impidió que él orara al Señor. Él buscó al Señor en oración. A pesar de que él sabía que él ya sabía lo que acontecía. Y no oró para pedir que no llueva, no. Oró porque estaba mostrando dependencia del Señor, dependencia en todo tiempo. Él, conociendo la circunstancia, igual oró y clamó al Señor por lluvia. Señor, manda la lluvia ahora. ¿Sí? Ahora, la lluvia vino porque el Señor cambió sus planes a través de la oración de Elías. No, él ya lo había dicho. Dice después, versículo 45, y aconteció estando en esto, ¿sí?, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y ahí continúa el relato diciendo que el Señor estuvo con Elías, ¿sí? Entonces ahí podemos ver el ejemplo. ¿Cuándo fue que Elías oró?
Bien, él oró y hermanas, entre medio, entre que Elías le dice a Acab que no va a llover y luego llega el momento en que le dice ahora se viene la lluvia, entre medio de esos dos acontecimientos pasa un acontecimiento que es muy conocido, que es cuando Elías reúne a todos los profetas de Baal y les dice, bueno, si Baal es un Dios verdadero, pongan ahí un animal como sacrificio a su Dios y pongan todo, preparen todo para el fuego, pero no le prendan fuego. Y yo voy a hacer lo mismo, voy a poner un animal, voy a prepararlo para el fuego, pero no voy a prender fuego. Y el Dios que sea verdadero va a hacer que se encienda el fuego. Y muchos profetas de Baal vinieron, hicieron eso, hicieron sus ritos para invocar a Baal y no pasó nada, porque claramente nosotros sabemos que no es un Dios verdadero. Y Elías clamó al Señor y el Señor hizo descender fuego que consumiera ese sacrificio que estaba allí. Un milagro en el cual Elías también clamó al Señor, oró y el Señor lo hizo. Para mostrar su poder, para mostrar que Él era el Dios verdadero, el Señor lo hizo. Y luego de eso viene este otro acontecimiento, este otro milagro en donde el Señor le dice, ve y dile a Acab que ahora viene la lluvia. Acab se lo declara y luego que lo declara, ora al Señor para pedir por la lluvia y el Señor manda la lluvia. Entonces Elías está siendo testigo de milagros, pero tremendos de la mano del Señor, ¿sí? Y ¿sabes qué, hermana? Él siempre buscó al Señor en oración, siempre. Él sabía que tenía un Dios poderoso y le continuó buscando y clamando. Pero dice el versículo 17 que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y nosotros podemos decir, no, pero Elías era un profeta, un hombre del Señor, o sea, su oración no se compara con la mía. Yo soy pecadora, yo no soy tan fiel como Elías. No, hermanas. La Biblia está diciendo que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, semejantes a las suyas y a las mías. Y ya vimos en el versículo anterior que nosotras somos esa persona que puede tener una oración, porque nosotros somos justas delante del Señor. El Señor también nos ve a nosotras a través de los ojos, a través de Jesús, a través de su sangre. Por lo tanto, hermanas, nosotros también podemos ser mujeres de oración como lo fue Elías. Hermanas, quiero mostrarle a qué se refiere Santiago cuando dice que Elías era semejante, tenía pasiones semejantes a las nuestras. Mira, después de ver todos estos milagros, el milagro del fuego descender del cielo, de secar la tierra por no mandar lluvia y después de mandar la lluvia, gran lluvia, después de ver todos esos milagros del Señor, dice el capítulo 19, el versículo 3, que Elías, viendo pues el peligro, porque ahora Jezabel, ¿verdad? Quería matarlo, porque estaba boicoteando al Dios de ella. Entonces Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Y el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Salió arrancando, en otras palabras. Hermana, ahí podemos decir, pero ¿cómo salió arrancando si él sabe que el Señor lo cuida, que el Señor lo protege? ¿Cómo salió arrancando? Bueno, hermanas, así también somos nosotras. ¿Se da cuenta que Elías era semejante a nosotras en sus pasiones? Tuvo miedo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido nosotras con miedo, con temor? No sé si al punto de que nuestra vida corra peligro, pero hemos tenido temores, hermanas, y hemos actuado en base a nuestros temores, aún sabiendo nosotras también lo poderoso que es nuestro Dios. Aún cuando nosotras, igual que Elías, hemos visto milagros del Señor en nuestra vida, cuando nos invade el temor, somos tan apasionadas que el temor nos mueve, nos hace actuar ante el miedo. Y eso también le pasó a Elías. Él también, habiendo visto los milagros del Señor, tuvo temor, pero era una pasión en él y tuvo miedo y quiso salir arrancando, dice, para salvar su vida. Por un momento él quiere salvar su vida, nada más. Y mira lo que dice el versículo 4, después inmediatamente. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Primero quería salvar su vida, por eso arrancó. Pero luego llegó a un lugar, se sentó y ahora no, ya no quiero salvar mi vida, ahora quiero morir. Ya no doy más, deseo morir.
deseo la muerte, ya no doy más con este problema. Y hermanas, ¿se da cuenta de lo semejante a nosotras? Nosotras, sobre todo las mujeres, así de fluctuantes somos. Conocemos a nuestro Dios, hemos visto sus milagros, hemos visto su poder en nuestras propias vidas, y muchas veces ante el temor, queremos salir arrancando, y después no, ya no quiero más, no quiero seguir, no quiero, me rindo, no quiero más. Así somos. Bueno, Elías también, hermana, pero el Señor lo tomó como ejemplo, no por este carácter fluctuante, sino por su vida de oración. Hermanas, nosotras también, no importa si andamos de aquí para allá, bueno, oremos al Señor, que el Señor afirme nuestro corazón en Él. Nosotras podemos ser mujeres de oración, que dependamos de Él en todo tiempo. Elías termina el versículo 4 diciéndole al Señor: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y muchas veces nosotras estamos así: Señor, ya sí, yo sé, ya fallé otra vez, la verdad es que yo no doy para más, no puedo con la vida cristiana, se me hace difícil, ya no más. Hermana, quiero animarte en el Señor a que, viendo el ejemplo de Elías, un siervo del Señor, un profeta de Dios que el Señor lo usó para llevar su palabra, era tan humano como nosotras, y el Señor destacó su vida de oración y la dejó como ejemplo, y muchos años después, en la epístola de Santiago, nos vuelve a animar con su vida. Y nos dice: sí, Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, también nosotros lo somos, ¿sí? Pero él oró y el Señor le escuchó, porque él no oró para cambiar la voluntad ni los planes del Señor. Él oró porque quería depender del Señor, vivir en dependencia del Señor. Y hermanas, nosotras también podemos ser estas mujeres fluctuantes y todo, pero que nos aferremos al Señor en oración y vivamos una vida en donde nuestra fe se ponga por obras. Y esta obra, la de la oración, es una obra que podemos, hermanas, utilizar para honrar el nombre del Señor, para glorificar su nombre y para pedirle que Él nos ayude a ser esas mujeres que dejemos que obre Él en nuestra vida, y que no nuestras emociones, no nuestras pasiones nos gobiernen, sino sea Él, su Espíritu Santo, dando fruto en nuestra vida. Hermanas, le invito a orar. Le invito a orar para que el Señor nos ayude a que todo esto que hemos aprendido hoy, en estos pocos minutos que se nos hacen escasos, podamos aplicarlo. Cosas prácticas que podemos hacer, hermanas. Podemos hacerlas hoy. No dejemos para mañana, porque si hay un bien, hagámoslo ahora. ¿Sí? Le invito a orar. Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias por este tiempo, porque sin duda tenemos tanto que aprender todavía, tanto, Señor, que cambiar en nuestra vida. Usted nos conoce tan bien, Señor, tan bien nos conoce, como nos muestra estos ejemplos. Yo misma veo reflejada mi vida, Señor, aquí, y necesito que usted haga su obra en mí, Señor. Ayúdenos, ayuda a mis hermanas a que esto no quede aquí, sino que podamos ponerlo por obra, que sigamos escudriñando su palabra, sigamos leyéndola, conociendo tantos personajes que hay aquí en las historias de la Biblia, Señor, personas que le honraron, que le glorificaron, y que podemos estudiarlas para poder seguir aprendiendo, Señor. Gracias porque usted nos ve justas, Señor, por los méritos de Jesús. Gracias, Señor, por la salvación, porque ahora podemos orar delante de usted, Señor, y usted escucha nuestra oración. Rogamos que usted haga su voluntad en nuestras vidas, y que por sobre todas las cosas podamos honrarle y glorificarle, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanas, el Señor les bendiga.